Ahora vamos a hablar sobre cantidad de movimiento. Muchos autores llaman a la cantidad de movimiento momentum, otros prefieren llamarle momentum lineal y algunos otros le dicen ímpetu. Bueno, tenemos que entender que la cantidad de movimiento es una magnitud física usada para medir vectorialmente el movimiento mecánico de traslación de una partícula asociada a su masa. Por lo tanto, entenderíamos esta como el producto de la masa por la velocidad. A ver, veamos, una partícula de masa m que tenga velocidad v va a tener en este caso una cantidad de movimiento definida como p igual a masa por la velocidad. Obviamente donde m es la masa y v la velocidad. Por lo tanto, si hablamos de las unidades, indicaremos que la cantidad de movimiento es el producto de masa por velocidad y las dimensiones serán de masa, longitud sobre tiempo, dándonos kilogramo metro segundo, gramo centímetro segundo o libra pie segundo, dependiendo del sistema donde trabajemos. Tenemos una aplicación que nos permite ver la cantidad de movimiento lineal. Sabemos que la cantidad de movimiento lineal es el producto de la masa por la velocidad. En este caso tenemos a un coche y a un camión. La masa del coche es de 1500 kilogramos y la masa del camión es de 6000 kilogramos. Podemos darnos cuenta que al multiplicar las velocidades de los respectivos vehículos por su masa, tenemos el valor de la cantidad de movimiento. En este caso, cantidad de movimiento lineal. Al ver que la masa del coche es menor que la masa del camión y multiplicar en este caso por la velocidad de ambos vehículos, que es la misma, porque vemos que se están moviendo con la misma velocidad, vemos que el gráfico nos entrega un momento lineal superior para el camión y muy pequeño, en este caso, para el coche. La comparación se encuentra aquí. El producto de la masa por la velocidad del camión nos entrega un valor superior, en este caso, a 100.000 kilogramos metro sobre segundo y para el coche un valor menor a 50.000 kilogramos metro sobre segundo. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a aumentar la velocidad del coche? Vamos a darnos cuenta que va a aumentar su cantidad de movimiento. Y al mismo tiempo podríamos ir disminuyendo la velocidad del camión para ver qué ocurriría en el caso de que las masas sean iguales. Veamos lo siguiente. Voy a aumentar en este caso la velocidad del coche, haciendo que su gráfico sea en este caso mayor, y voy a disminuir la velocidad. Vean, aquí tenemos aproximadamente la misma cantidad de movimiento para los dos, pero podemos apreciar cómo la velocidad del coche tiene que ser mucho mayor, para que el producto de esta velocidad por su masa sea igual a la velocidad que lleva el camión por su masa. Quizás esto nos permite apreciar a nosotros lo que vendría a ocurrir en el momento que hacemos esto, ¿no? A ver, aumento la velocidad del coche, pero disminuyo en este caso la velocidad del camión. Vean que acá las gráficas nos muestran una cantidad de movimiento lineal igual, pero la velocidad del coche es superior a la del camión. Como las masas en este caso son diferentes, la cantidad de movimiento es la misma, ¿sí? Podríamos hacer lo siguiente, aumentar la velocidad del camión y vamos a darnos cuenta que su cantidad, obviamente, también el movimiento aumenta. ¿Por qué? Porque la masa es mucho más grande. No olvidemos, cantidad de movimiento nos habla en este caso sobre el producto de la masa por la velocidad. Ahora vamos a hablar sobre otra magnitud física llamada impulso. Entendemos por impulso como aquella magnitud física que nos permite medir la acción de un cuerpo sobre otro, actuando ésta en un intervalo de tiempo que generalmente se considera bastante pequeño. El resultado de esta interacción entre ambos cuerpos va a traer consecuencias dentro de la modificación de la cantidad de movimiento de obviamente cada uno de los cuerpos. Podemos ejemplificar lo que estamos indicando de la siguiente manera. Imaginemos un bat de béisbol
el momento de golpear con una pelota. Nosotros vamos a tener una fuerza que va a actuar sobre la masa de la pelota. Esta fuerza será la fuerza de acción del bate sobre la pelota. Tenemos que conceptualizar que la fuerza roja es una fuerza externa a la masa. Por lo tanto, la fuerza va a actuar por un intervalo de tiempo bastante pequeño y va a generar sobre la masa, en este caso de la pelota, una variación de su cantidad de movimiento. Por lo tanto, el impulso para nosotros será igual a la variación de la cantidad de movimiento. Sus unidades, al multiplicar fuerza por tiempo, nos van a dar magnitudes de masa-longitud sobre el tiempo cuadrado por tiempo. Vemos que un tiempo se simplifica con el otro y nos queda que las unidades son masa-longitud sobre tiempo, mismas unidades que teníamos registradas en la cantidad de movimiento. Nosotros podemos trabajar el cálculo del impulso a través de unos gráficos. En este caso estamos analizando la acción de una fuerza constante en un intervalo T1 a T2. Veamos que el área de este rectángulo sería base por altura. El área sería delta T por F. Por lo tanto, el área sería el impulso. Impulso es fuerza por delta T. El área de toda gráfica de fuerza versus tiempo, el área bajo la curva nos va a dar el impulso. Si vemos la acción de una fuerza variable, imaginemos la siguiente que vamos a graficar ahora, tendríamos una fuerza que no es constante, pues tenemos que saber que hay una fuerza máxima de aplicación en un intervalo determinado de tiempo. Vamos a darnos cuenta que el impulso sigue siendo el área, solamente que ahora este impulso se va a calcular a través de una fuerza media multiplicada por delta T. Veamos el siguiente ejemplo que es bastante conocido. Si nosotros tenemos una raqueta de tenis, la cual va a golpear en este caso con una pelota que va a llegar, vamos a darnos cuenta que esta interacción va a generar un cambio en la cantidad de movimiento tanto de la pelota como también de la raqueta. Pero por el momento analicemos solamente la pelota, que tiene una masa m, la cual no va a cambiar, llega con una velocidad inicial hacia la raqueta y se va con una velocidad final. Por lo tanto, estamos indicando nosotros que hay una cantidad de movimiento inicial y una cantidad de movimiento final. Esta variación de la cantidad de movimiento se debe a la presencia de la fuerza de la raqueta, que es una fuerza externa que actúa por un tiempo determinado sobre la masa de la bola. La pregunta importante ahora, ¿cuándo el impulso puede hacerse cero? Se va a hacer cero el momento que no exista la acción de ninguna fuerza externa. En nuestro caso anterior era la raqueta. Cuando la fuerza externa se haga cero, al multiplicarse por delta T, seguirá siendo cero, y la variación de la cantidad de movimiento va a ser nula. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final.